¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 25, verso 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Mire, cuando el pueblo de Dios, los hebreos, habían sido sacados de cautividad, de esclavitud, no de cautividad, de esclavitud, y andaban con rumbo al desierto, Dios le dice a Moisés: harás para mí un santuario y habitaré en medio de ellos. Él anhela estar con nosotros. O ignorás que el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo que habita en nosotros, os anhela celosamente. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Y si leemos, hermanos, hermanas, desde el capítulo 25, los primeros versículos, vamos a leerlos. No sin antes decirle esto. Si leemos desde el 25 en adelante, nos vamos dando cuenta cómo Dios le va diciendo. Mire, lo primero que manda a decirle es, en el verso 10, manda a hacer el arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? Los que conocemos un poquito, no estaba ni en los atrios ni en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo, lo más profundo, la parte más íntima. Y de ahí empieza: y después me haces esto, y después me haces esto, y después me haces esto, después me haces esto, y después me haces la puerta, y ya después vas afuera, de adentro hacia afuera. Porque el tabernáculo, lo vamos a ver, es semejante al tabernáculo que está en el cielo. Viene de allá hacia acá. Es como la capa del Señor que tiraron cuando estaba crucificado. Dice que su capa cayó de una sola costura, de arriba hacia abajo. Es como ese salmo hermoso que dice: hermoso es habitar los hermanos en armonía. Es delicioso. Es como el aceite que desciende sobre la barba de Aarón y va bajando hasta rociar. Es de arriba hacia abajo, o es de adentro hacia afuera. Usted reconoce a Jesucristo como su Señor, Dios empieza a hacer algo dentro de usted, y entonces usted le dice al pastor: yo quiero bautizarme, métame al agua, que me miren. No se va al agua primero para que lo miren, y luego lo interno. Primero lo interno y luego lo externo. Primero el Espíritu Santo tiene que contristar su corazón y hacerle sentir que lo necesita, que sin Él se está condenando. No hay más grande pecado que no reconocer a Cristo Jesús. Siga leyendo el Evangelio de San Juan. San Juan dice: y la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que el mundo amó más las tinieblas. Aquel que no reconoce a Jesucristo no puede heredar la vida eterna. Y todos somos eternos, pastor. Pues sí, porque somos seres espirituales que Dios nos ha puesto un alma para que el alma tenga una relación con el cuerpo. Pero ¿qué cree? Que el cuerpo se va a ir a dónde. Recuerda que eres polvo, y al polvo vas a morir. Y el espíritu, pues si no reconoció a Jesucristo como su Señor, ¿qué le va a pasar al espíritu? ¿A dónde va a ir a pasar la eternidad? No va a ser con el Señor. I'm sorry. Yo quisiera decirle: o reconoce al Señor
o se condena. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso ya lo leímos. De tal manera amó Dios, Dios Padre, al mundo, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo o toda aquella que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¡Aleluya! Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Será que por eso Dios quiere estar con nosotros? Miren, no les decía yo los días pasados, Dios tiene una plática bien bonita con nosotros. Los domingos, aquí en la mañana, y los miércoles. Y a veces nosotros decimos, el pastor es el que se la pasa hablando. No, no es el pastor, es el Espíritu Santo que habita en mí y habita en ti. Verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo, del capítulo 25, verso 1 de Éxodo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Miren, hermoso, sabe que ese tabernáculo me hubiese gustado ponerlo ahí, pero no me alcanzó el tiempo. Los patios, había una casita, para que me entiendan, y esa casita la sostenían 5 pilares, 5 columnas, y esas 5 columnas son figuras de los 5 ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Sí? Pastor. Qué casualidad que ese ahí donde va el anillo dice, se casó con la iglesia este. ¿Y dónde estará el pastor? Allá en la iglesia. Pero son las 6 de la mañana, allá va a estar. ¿Y dónde está el pastor? Allá en la iglesia, pues son las 9 de la noche. Allá va a estar, hombre. ¿Dónde quieres que esté? Pues él es pastor, tiene llamado, tiene vocación, ese es su lugar, ahí le gusta estar. Está más contento en la iglesia que en su casa. Es un decir. ¿Ah? Entonces, mire, a Dios también le gusta la ofrenda. De eso ya hemos hablado, pero no vamos a hablar de eso hoy. Y dice, dile a mi pueblo que de su propia voluntad de corazón, no a la fuerza, que me traigan. Pero dice que es lo que él quiere que le traigan. No es tráigame cualquier cosa. Dice, de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Ya es de él, pues. Y es que todo es de él, hermanos. Hermanas, todo es de él. Amén. Gloria a Dios. Hasta nosotros somos de él. No más que a veces pues no queremos entenderlo, pues. Oro, plata. Mire, todo habla de Cristo. Oro habla de Jesucristo, de la divinidad, porque él era hombre, pero él era Dios.
Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios. Amén. So, el oro habla de la divinidad, Él era divino. La plata habla de redención. Él es nuestro redentor. Él es el cordero inmolado. Esa palabra inmolado significa apartado. Yo inmolé a mi puerquito, nomás que no alcancé a que me lo curaran, si no lo hubiéramos comido en el aniversario de la iglesia. Ya no lo vamos a comer, pero lo inmolé, o sea, lo aparté. Dije, este puerquito es para el aniversario de la iglesia. ¿Sí? No me lo tome a mal. Cristo Jesús es el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Dios Padre ya tenía un plan, porque Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Él ya sabía que nosotros como seres humanos le fallamos o fallamos. ¿O será que no sabe? Sí sabe. Yo creo que sí sabe. ¿O no? Sí, es omnisciente, pues. Dice que antes que abramos la boca, Él ya sabe lo que tenemos necesidad. Entonces, ¿para qué abrimos la boca? Pues le gusta que le pidamos. Él se goza cuando nos da, hermanos, hermanas. Él es nuestro redentor. La plata, Él es el cordero inmolado. Amén. El bronce habla del sufrimiento y el juicio. Él vino y sufrió. Y vaya que sufrió. Molido fue por nuestros pecados. Y como cordero no abrió su boca. Y fue derechito al matadero. El azul habla de que Él era el Hijo de Dios. El púrpura habla de que Él era rey. Y no cualquier rey. Rey de reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! Y todo esto que trajeron, estas ofrendas, era para hacer el tabernáculo. Verso 8. Con todo eso me vas a hacer un tabernáculo. ¿Para qué son los 5 ministerios? Para que yo diga, soy el pastor de la iglesia. ¿Ah? No. Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Son dones ministeriales. Y no son para mí, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que la iglesia sea edificada. Para que todos crezcamos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. En la unidad del Espíritu. Todos en el mismo sentir. Para eso me dio el don Dios, o para guardarlo. ¿Qué tal si lo guardo mejor? Es que ya hace caso, Señor. Una batalladera. Unos pleitos. Lo escondo mejor. Y cuando llegue me dice, y el don que te di, es que tuve miedo, Señor. Sé que tú donde no sembraste cosechas, ahí está, mira, lo voy a hacer. Siervo inútil, quítenselo. Sáquelo para afuera. Dénselo al que le di 5. No, voy un poco a trabajar. ¿Ah? No sé si lo estoy trabajando bien o no, pero ahí va. Ojalá que cuando regrese y me diga, ¿qué hiciste con el don que te di? Pues yo lo estoy trabajando, Señor. Por ahí andan unas hermanitas, unos hermanitos que te conocieron, que crecieron y aleluya. Amén. Él era rey, púrpura. Escarlata habla de que Él era nuestro Salvador. Amén. No solamente nuestro Señor, nuestro Rey, también es nuestro Salvador. El pelo de cabra, profeta. Él era profeta también. ¿Se acuerda
de Juan el Bautista comía langostas y miel y andaba vestido con pelos de ¿qué? De cabra. Profeta. Así vestían los profetas antes. Pieles de carnero teñida de rojo, la sangre derramada del Rey, la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Las pieles de tejón, de la fealdad. La Escritura de alguna manera nos hace ver que su rostro quedó desfigurado. Lo molieron prácticamente. Le pusieron una corona de espinas. Lo abofetearon. Lo escarnecieron. Se burlaron de él, lo humillaron. Por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y no estoy hablando de, sino ricos espirituales. La madera de acacia habla de la carne incorruptible. El aceite habla de la unción del Espíritu Santo. Él fue lleno de todo el poder del Espíritu Santo. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado. Y no fue hallado en él pecado alguno. Aún el príncipe del mundo, que el Señor lo reprenda, le tuvo que decir: no tiene nada mío. No hay nada mío en él. Yo meditaba en eso y decía: Señor, yo tendré cosas del mundo, avaricia, codicia, afanes. Señor, perdóname. Orgullo, vanidad. A mí se me ha que soy medio vanidoso. Quiero tener un BMW y una casa con alberca y de 2 pisos y se me hace. Y le decía al Señor: perdóname, Señor, mejor te doy gracias por lo que tengo y enséñame a vivir por lo que me has dado y a ser agradecido. Perdóname porque a veces quiero más. Mejor, si tú quieres, dámelo. Pero con lo que tengo que me has dado, gracias. Hebreos, mire, Levítico capítulo 3. Y si lo lee, léalo en su casa, léalo con calma. Después habla que el arca del testimonio, el arca del pacto, estaba en el lugar santísimo. La mesa del pan de la propiciación ya estaba en el lugar santo. El candelero en el lugar santo. Y después viene así de adentro hacia afuera, o de arriba hacia abajo. Amén. Vamos a Levítico capítulo 3, verso 2. Ahí adelantito de Éxodo. Levítico capítulo 3, verso 2. ¿Lo tenemos? Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Amén. Miren, estaba el tabernáculo. Él lo mandó a hacer porque él quería habitar en medio de su pueblo, en medio de ellos. Y alrededor del tabernáculo, ¿qué había? Había 12 tribus. Había 4.
la de Benjamín, la de Leví, la de Manasés. Ahí estaban las 12 tribus. Y uno de la tribu de Benjamín cometía pecado. Necesitaba llevar ofrenda al sacerdote. Tenía que escoger la ofrenda. No cualquier ofrenda. Tenía que ser una ofrenda sin mancha. No podía ser si era para que me entiendas, era un ternero, una oveja, no podía ser un animal viejo, no podía ser defectuoso, que tuviera la patita renca o que le faltara una pezuña o que la oreja estuviera mocha o un enfermito roñoso. Tenía que ser perfecta la ofrenda. O sea que el pecador tenía que, ¿qué tenía que hacer? Buscar entre sus cosas la ofrenda, la mejor ofrenda, y llevarla al sacerdote. ¿Y qué tal si vivía hasta allá, hasta la última casita allá, la última canapí, ¿cómo se dice en español? ¿Ah? Allá venía con su... Y lo miraba el Nesa de allá, de la tribu de Manasés y de la de Benjamín, y decía, mira, la llevaba el Nesa. ¿Qué haría este? Algo hizo. Voy a investigar. O sea, el pecado, dice, el que encubre su pecado, el alma que encubre su pecado no prospera, perecerá. Pero el que lo trae a la luz y se lo pone al Señor, dice que Él toma nuestro pecado, lo avienta al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de Él. Él es fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. Pero hay que exhibir el pecado, pues. Y hoy lo queremos, ahí los tenemos guardaditos, que nadie sepa. ¿Ah? Como le voy a decir al pastor que hago droga, o que fumo, que tomo, o que miro cosas que no tengo que mirar, que le pegué a la señora, o la señora que lo cacheteó? ¿Qué me va a decir el pastor? ¿Ah? ¿Cómo le voy a decir que fui a ver al indio amazónico para que me hiciera un amuleto? ¿Ah? O para que me diera una de esas polvitos porque no me hace caso el muchacho. Entonces ya llegaba a la puerta del tabernáculo y lo primero que estaba el altar, figura de Cristo, todo figura de Cristo. Y lo interesante es que y lo estaba yo leyendo un poquito, llegaba ahí con los hijos de Aarón, con Aarón, sumo sacerdote, traía su ofrenda. Él pregunta, ¿quién ponía las manos y quién los degollaba al animal? ¿El sacerdote o el pecador? Para que me entiendan. Lo leemos otra vez. Verso 2. Leámoslo desde el principio a ver si lo entendemos un poquito más, desde el 1. Capítulo 3, verso 1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, o sea, de vaca o un ternero, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará. ¿Quién? El pecador, hermano. No el sacerdote. ¿Y sabe lo que estaba yo investigando? Que cuando ponía la fe, ponga las manos. Se agarro, pues. ¿Qué hizo? Estaba viendo la esposa del vecino, o estaba viendo cosas, qué sé yo, o me robé algo, o
o yo hice algo, qué sé yo. O sea, tenía que confesar su pecado al sacerdote. Y después derramar la sangre. Entonces ya entraba el sacerdote y rociaba la sangre. Eso era antes. Ahora Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es bien fácil. A usted lo que tiene que hacer es poner sus manos sobre la ofrenda, sobre el cordero inmolado. Ella derramó la sangre. Bien sencillo. Yo no voy a poner las manos por usted, yo ya las puse por mí. Aleluya. Hace 13 años le dije, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor. No puedo. Te necesito. Aleluya. ¿Habrá alguien por ahí que nunca haya puesto sus manos sobre la ofrenda? Que nunca haya reconocido a Cristo Jesús como su Salvador. Esta es la noche. Porque la semana que viene tenemos bautismos en agua. ¿Ah? Y pastor, yo acepto al Señor y corro a las aguas bautismales. ¡Aleluya! Juan Bautista le decía, ¿cómo te voy a amar? Yo ni siquiera digno soy de desamarrarte. Juanito, bautízame, Juan. Te conviene a ti, me conviene a mí. Y dice, bueno, al agua. Y cuando salió del agua, una voz entre las nubes que decía, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre la persona de Cristo Jesús. ¿Será bueno eso? Yo quiero. Ya me bauticé, pero si me pudiera volver a bautizar otra vez, aleluya, bautíceme otra vez. Amén. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Porque es algo, es una experiencia externa de lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Ese cambio. Amén. Y si no, vamos a ir al rancho Ibarra unos meses. Pero de que lo bañamos, lo bañamos. Amén. O sea, de que lo bautizamos, lo bautizamos. Hebreos capítulo 8, verso 5. Yo no sé qué tengo con ese teléfono, ese reloj, pero lo voy a tener que quitar de ahí. Que apenas, como que apenas estoy agarrando. Y ya son las 9. ¿Ah? Pero si vamos entendiendo el mensaje. Dios ha querido habitar y quiere estar en medio de nosotros. Él ha provisto la salvación, el plan de redención para nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Él es el Cordero. ¿Alguien anhela la vida eterna? Pongamos nuestras manos, no solamente nuestras manos, nuestra vida. Hebreos capítulo 8, verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo? Diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Y de dónde venía ese modelo? Dice, son sombra de las cosas, son figura y sombra, ahí, son figura y sombra de las cosas celestiales. Amén. So, el tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés no es algo que Dios se inventó, es algo que está en el cielo. Y nosotros debemos de anhelar la vida eterna. Aleluya. Para poder gozarnos un día en aquel tabernáculo. Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Del 1 al 2. Aún nosotros somos un tabernáculo, el tabernáculo de Dios, la morada del Espíritu Santo. Dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos hecha de mano eterna, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En otras palabras, debemos de preocuparnos menos por las cosas terrenales y preocuparnos más por las cosas espirituales. Menos afán por lo que va a perecer, lo que no nos vamos a llevar. Preocupémonos más por lo eterno. Primera de Corintios 3. Ya casi terminamos. (16 y 17). ¿Lo tenemos? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo. Mire, así que hay que cuidar el templo y no le eche la culpa al diablo después. Si no cuidamos el templo, en santidad, porque dice que no se nos olvide que es santo. El lugar donde Dios habita tiene que ser ¿qué? Santo. Y si lo profanamos haciendo cosas malas, Dios mismo va a venir. Juan capítulo 5 verso 39. No olvidemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si vosotros o nosotros destruimos el templo de Dios, Dios mismo va a venir y lo va a destruir. Eso es lo que yo entiendo. Amén. Capítulo 5, verso 39 del Evangelio según San Juan. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio. No nomás el tabernáculo, toda la Biblia habla de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Todo es Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Todo habla de Cristo. Lucas 24, 27. Póngase de pie, por favor. Si quiere yo lo leo. Lucas capítulo 24, verso 27. Lucas está hablando y le dice al pueblo estas palabras. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Aún Cristo Jesús, en un momento de su vida, se detuvo para enseñarle a sus discípulos, a los apóstoles, a aquellos que le seguían, que todas las Escrituras, desde Moisés, desde los primeros 5 libros del Pentateuco, pasando por todos los profetas, todas las Escrituras hablaban de él, de Cristo Jesús. Por eso es necesario entender que sin Cristo estamos perdidos, estamos condenados. Es necesario reconocerle como nuestro Señor y Salvador personal. Es necesario poner nuestras manos en la ofrenda, en el cordero inmolado. Y no solamente nuestras manos, sino nuestra vida entera. Ponerla en la mano de Dios. Porque, déjeme decirle, hermana, hermano, la corriente de este mundo es tan fuerte que si nosotros nos descuidamos, bajamos la guardia, dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de congregarnos, de repente esa corriente del mundo nos arrastra y nos vemos envueltos en tantas actividades, en tantas cosas, en tantas situaciones, y cuando nos damos cuenta ya nos apartamos de la comunión con Dios. Ya no leemos la Biblia, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no nos congregamos, ya no cantamos cánticos, ya no oímos alabanzas, ahora oímos otra cosa, a Chicoche o no sé quién. Es necesario entender que necesitamos de Cristo Jesús. Por eso en esta noche, si hay alguien aquí que nunca ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal, esta es la noche. Esta es tu noche. Y si hay alguien aquí que se ha apartado o ha pensado apartarse, esta es la noche de reconciliación. Esta es la noche que le podemos decir al Señor: Señor, perdónanos y ayúdanos a permanecer firmes. Si quiere, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, en esta noche te pido perdón. Reconozco que te he fallado y te pido que me perdones, que vengas a mi corazón con tanta fuerza, o aún con mayor fuerza que como cuando viniste la primera vez. Que tu Santo Espíritu sea avivado y que me permitas a mí avivar esa llama, ese fuego que un día ardió en mi corazón. Quiero servirte, quiero amarte, quiero conocerte más, quiero que seas mi Señor y Salvador personal.
quiero heredar la vida eterna. Que si por alguna razón este tabernáculo perece, yo pueda descansar sabiendo que soy heredero de la vida eterna. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo. Tú sabes, Señor, lo que tú estás haciendo en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Tú sabes por qué pusiste en mi corazón esta palabra, Señor. Tú has querido habitar en medio de nosotros, Señor, desde siempre. Tú quieres estar con nosotros, quieres tener una comunión con nosotros. Padre, como iglesia oramos por aquellos que se han apartado, Señor, aquellos que se han olvidado de ti, aquellos que te han dado la espalda, Señor. Ten misericordia de ellos. Nosotros mismos nos presentamos como un cuerpo, como una ofrenda, Señor, delante de ti en esta noche. Recíbela, Señor, por aquellos que no quieren saber de ti, Dios, aquellos que se han apartado, Señor, aquellos que se han olvidado, aquellos que están, Señor, tal vez sin darse cuenta. La corriente de este mundo, el querer tener cada día más, los ha apartado. Los placeres, las riquezas y los afanes de este mundo tal vez los han encerrado. Y ellos, Señor, se han olvidado. Padre, pero te pedimos, Señor, por sus vidas en esta noche. Y te pedimos que a nosotros, Señor, con manos extendidas, una doble porción de tu Santo Espíritu. Señor, que las ventanas del cielo sean abiertas y que la bendición caiga y fluya abundantemente sobre nuestras vidas. Declaramos vidas prósperas, Señor. Declaramos, Señor, que las ventanas de los cielos están abiertas, Señor. Que somos tierra deseable, Dios. Padre, gracias. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios, en esta noche yo bendigo desde el más pequeño hasta el más grande. Te pido, Señor, que los anhelos que hay en sus corazones seas tú cumpliéndolos, Señor. Que ellos a mitad de esta semana recobren fuerzas, que venga sobre ellos un espíritu de sabiduría, de mansedumbre, un espíritu de dominio propio, de amor, que sea avivado, Señor, y que puedan seguir adelante, Señor, en los propósitos que tú has puesto en sus corazones. Bendigo su entrada y su salida, y declaro, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros y que tú vas con nosotros. Amén. Démosle